Y con mucho gusto les comparto que ya tenemos en la línea telefónica a Genaro Villamil, él es periodista y presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, a quien le doy la bienvenida a este espacio de noticias. ¿Cómo está, Genaro? Muy buenos días. Buenos días, Selene. Un abrazo para ti y para todos tus radioescuchas. Gracias por aceptar esta llamada y bueno, platicar de un tema en el que pudiéramos considerar que usted es el experto, y es que hemos visto cómo a través de la mañanera pues han incluido diferentes secciones en lo que va del sexenio del presidente de México, y uno de ellos es el quién es quién en las mentiras de la mañanera, un espacio que yo creo que era o que es bastante significativo para las y los mexicanos porque nos habla o nos aclara todas estas pues falsas informaciones que de pronto algunos medios de comunicación comparten, muchos con alevosía y ventaja, otros quizá por el desconocimiento. Sin embargo, pues platicar con usted para que nos hable más a fondo sobre esta sección. Sí, con mucho gusto, Selene. Pues mira, es una sección que hay que reiterarlo, como tú lo dices, es una sección de servicio para quienes escuchan la conferencia matutina, para las audiencias de la conferencia matutina y para los mexicanos en general, frente a esto que hemos llamado nosotros la infodemia, es decir, la epidemia o pandemia de noticias falsas que han estado intensificándose en los últimos 2 años y que evidentemente afectan la salud pública del debate público. La salud pública porque hay muchas informaciones falsas que tienen que ver con el coronavirus, ¿no? Así es. Y con la pandemia del COVID. Ese es el origen, digamos, del esfuerzo del SPR en el sitio de infodemia. Y por otro lado, están las mentiras pues, evidentes de un sector de la prensa o de los medios de comunicación que pues no están de acuerdo con el gobierno federal o con las decisiones del presidente y que constantemente están generando pues noticias falsas, ¿no? Entonces el primer objetivo es un servicio a quienes escuchan la conferencia mañanera y que son audiencias de la mañanera y de los medios en general, ¿no? Claro. El segundo objetivo pues es aclarar estas noticias falsas o desmentirlas, ¿no? Sí, totalmente. Y yo creo que en ese sentido es muy importante el trabajo que se ha venido realizando, sobre todo porque también creo que es un parteaguas en cómo se comunica en México, porque regularmente, pues, o malamente, estábamos acostumbrados a que los medios de comunicación gozaban de alguna especie de privilegio, de una especie de poder, que lo que se decía era irrefutable y lo que decía era, y es, digamos que extraño, pero también favorecedor ver que un gobierno, pues, da esta contrarréplica de información y con argumentos, pues, justifican por qué se está dando esta información, y yo creo que esto es muy importante, porque aparte también se le exige más y mejor calidad a los medios de comunicación. Es de ida y vuelta, así como se le exige mejor y mayor precisión y veracidad a la información que generamos los medios, tanto públicos como privados, pues también estamos exigiendo y nos exigimos a nosotros mismos ser cuidadosos con la información que difundamos, ¿no? Claro. Para que no abonemos en esta especie de epidemia de noticias falsas, que sobre todo, y eso es lo que hay que subrayar, sobre todo estar en el mundo digital, Así en es. el mundo de las redes, en el mundo de los sitios de internet, que pues en muchos casos ni siquiera tienen una identidad clara, ¿no? A veces son cuentas automatizadas o cuentas que no están acreditadas o que son parte de pues una estrategia a veces de guerra sucia, ¿no? De las guerras sucias mediáticas tienen ese objetivo, que el emisor de las falsedades no sea claramente identificado, pero pues se corren las falsedades. Tan solo te pongo un ejemplo, el día de ayer 9 de febrero, empezó a circular en las redes sociales una carta apócrifa, falsa, del presidente de la República, de Andrés Manuel López Obrador, dirigida al rey de España, Felipe VI, donde prácticamente le decretaba la ruptura de relaciones entre México y España.
Y ahorita, hace unos minutos, el propio presidente de la República aclaró que él nunca planteó la ruptura de las relaciones con España, sino tomar una pausa, o sea, ralentizar, hacerlas más pausadas, más lentas, las relaciones comerciales. O sea, ni siquiera estaba hablando de las relaciones diplomáticas, ¿no? Ajá. Entonces, tuvimos que desmentir esta carta desde el día de ayer. O sea, este documento que es falso, ¿no? Y que se está dando por bueno, ¿no? Claro, y que por ahí veíamos en su cuenta de Twitter, Genaro, cómo publicaba este documento y cómo tiene aspectos claves con los cuales nos podemos dar cuenta cuando un Claro. documento es falso, que no es real, algo tan simple como el simple hecho de que no tenía pues este grabado de que ese pues El el año de año de Ricardo Flores Magón. Ajá, de Ricardo Flores Magón, y en ese sentido yo creo que es muy importante porque escuchaba también en la mañana que algunos medios de comunicación retomaban esta información y no el hecho de que la carta fuera falsa, sino que más bien fue como, ay no, es que se les pasó y luego dijeron que era falsa, pero en realidad no, o sea, con esos aspectos básicos nos damos cuenta que pues la hoja membretada no es la oficial. Y también nos damos cuenta que hay una operación para poder generar una percepción de un gobierno que busca las rupturas, cuando es a todo lo contrario. Esta parte de las noticias falsas no es ingenua, no es un asunto de alguien, un travieso o una traviesa cualquiera, que de repente se dedica a inventar cosas. No, tiene un objetivo muy perverso, que es confundir a la gente, mentir y generar una percepción falsa. Por eso es importante desmentirlas, aclararlas, replicar la información falsa. Ahí está la información en torno a la casa de Houston, del hijo del presidente de la República, que lo ha abordado ya en 3 conferencias matutinas, ¿no? Claro. En este sentido es un derecho de réplica, pero también es decir que ahí hay una inferencia falsa, es decir, por esa casa una empresa norteamericana recibió millonarios contratos de Pemex cuando no es así, ¿sí? Así es. Y eso creo que es lo importante, aclarar en el momento, señalarlo, subrayarlo, porque estamos frente a guerras sucias mediáticas. Así es, pues esperemos que este ejercicio de quién es quién en las mentiras siga funcionando de forma oportuna. Genaro Bellamil, periodista y presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, le agradezco nos haya tomado esta entrevista y le deseo que tenga un excelente día. Igualmente, Selene, feliz día y feliz jueves. Gracias, igualmente.